El tema de hoy: el Poder Judicial en Centroamérica. ¿Cuál es el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bienvenidos a Foros HRNTSI. Hoy con un importante y trascendental tema que tiene que ver también con un asunto que es de total importancia para Honduras y los países centroamericanos, que tiene que ver con el entramado judicial de donde se derivan no solamente los demás poderes, sino también la hoja de ruta que cada país sigue en cuanto a su desarrollo y promoción económica, social, en fin. Esto sin duda que es importantísimo, de ahí también la trascendencia que para nosotros reviste este proceso particular de elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y estoy seguro que con nuestros panelistas invitados vamos a coincidir en la importancia que el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de cada uno de los países reviste. Saludos, mi querida Jackie, ¿qué tal? Aquí, que lo tengo De más nuevo. cerca. Un gusto estar con usted, licenciado, y también con nuestros amables radioescuchas y televidentes. Vamos a analizar el tema con unos panelistas que están en diferentes países de Centroamérica. Vamos a comenzar con Costa Rica, con Rodrigo Rivera, quien es docente de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido. Buenos días, un saludo a los radioescuchas y televidentes. Gracias a los organizadores por la invitación y a mi querido colega don Ovidio Orellana de Guatemala. Así es, a quien le vamos a dar de inmediato la bienvenida a Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Bienvenido. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. También hay un saludo cordial a Rodrigo. Un fuerte abrazo y espero que esta actividad sea de mucha importancia para los países centroamericanos. Un abrazo a todos. Vamos de inmediato a excusar a Marlon Cornejo, quien es presidente del Círculo de Abogados Salvadoreños. Tuvo una importante reunión con el vicepresidente de su país y no pudo estar aquí con nosotros, pero se ha excusado y nosotros también pasamos la excusa de él. Vamos a iniciar de inmediato, licenciado Juan Carlos, cómo se maneja y cuál es ese procedimiento que se da para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Centroamérica. En principio, doctor Rodrigo Rivera, reiterando también nuestro agradecimiento por acompañarnos, por dispensar este valioso tiempo suyo para aportarnos luces y sobre todo también resaltar la importancia que tiene para cada uno de los países la elección, la conformación de los máximos tribunales de justicia. En el caso de Costa Rica, vamos a recordar que Costa Rica es el único país de Centroamérica en donde solo el poder legislativo convoca, selecciona y elige los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué impacto ha tenido en la vida nacional esta forma de conformar el máximo tribunal de justicia, que es totalmente diferente a la de los demás países centroamericanos? Doctor Rivera. Bueno, ciertamente Costa Rica no tiene dentro de su estructura para elección de magistrados el acudir a una comisión de nombramientos o a un comité asesor externo que haga la clasificación y la lista de los eventuales magistrados. En todos los países los magistrados son electos por la Asamblea Legislativa. En nuestro país hay una comisión de nombramientos y esta es la que realiza todo el proceso. Una comisión que es de diputados y que tiene competencia para hacer las listas que llegarán al plenario para ser votadas. Esto ha funcionado bien, funcionó bien. Hay que recordar que nuestra constitución vigente es la de 1949. Funcionó bien hasta, digamos, el año 2000. En donde básicamente había dos partidos, había un bipartidismo importante, dos partidos fuertes, y ha tenido críticas en los últimos años
digamos, a partir del 2000, con la aparición de otras terceras fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y también con una, dijéramos, erupción generacional de personas muy calificadas que han tenido oportunidad de hacer estudios en el extranjero y son jóvenes que quieren pues tener un espacio, y entonces se ha iniciado toda una crítica alrededor del sistema de elección de magistrados de Costa Rica. Bueno, y aquí vamos a analizar cómo se hace, cómo hacen en otros países. Aquí en Honduras acabamos de salir de un proceso importante de la aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora, pero en Guatemala, ¿cuál es el procedimiento que realizan el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Ovidio Orellana? Bien, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar compartiendo con ustedes que en Guatemala, digamos, la parte del sector justicia, de manera muy general, está, digamos, compuesta de la siguiente manera. Tenemos dos cortes, una que es la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad en materia de justicia constitucional. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en materia de justicia ordinaria, y tenemos magistrados de salas de Corte de Apelaciones, como también parte integrantes del organismo judicial. Es decir, tenemos como estructuras mayores de aplicación de justicia en Guatemala esas tres clases de magistratura. Tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de salas de Corte de Apelaciones duran en sus cargos 5 años. Cuando en el caso de la Corte Suprema de Justicia y salas, cuando está por vencerse el periodo, a 6 meses antes de que vaya a vencerse el periodo de una Corte Suprema de Justicia y salas, existe un ente que se llama Consejo de la Carrera Judicial, que es un ente que forma parte de la propia Corte Suprema de Justicia, que es la que informa al Congreso de la República de Guatemala que ya está por vencerse el periodo de dichos magistrados. Aquí quiero hacer la aclaración de que únicamente me estoy refiriendo a Corte Suprema de Justicia y salas de la Corte de Apelaciones, no así a la Corte de Constitucionalidad. Este ente, el Consejo de la Carrera Judicial, al informar al Congreso, lo que busca es que el Congreso de la República realice una convocatoria. Esta convocatoria es para que se puedan formar 2 comisiones de postulación. Estas comisiones de postulación, a su vez, lo que buscan es generar un procedimiento que permita, en principio, abrir a todos los abogados y abogadas de este país su participación, y para lo cual lo que deben de hacer es cumplir con los requisitos que prevé la Constitución Política de la República de Guatemala y demás disposiciones legales que rigen esta materia, para que cumplan con los mismos, presenten su información, sus documentos, sus requisitos, y que al terminarse de recopilar la información en ese proceso abierto que realiza estas comisiones de postulación, pues finalmente elaboren una lista de magistrados, tanto para Corte Suprema de Justicia como para salas, y estos ser remitidos pues al Congreso de la República para que sea quien haga la elección y juramentación de estos magistrados para posteriormente tomar posesión del cargo. Quiero comentarles de que las comisiones de postulación en Guatemala, pues generalmente, mejor dicho, en su origen, tenían como función o tenían como una teleología sana que pudiese ser integrado o integradas en gran medida por el sector académico. Es decir, iba a ser o son presididas por
un rector de las universidades del país, que es designado por el cuerpo de rectores. Otro es que componen esa comisión los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, que estamos hablando del sector académico de nuestro país, para buscar tener la mayor pureza que se pueda en esa elección y tratar de escoger pues lo mejor que se pueda, digamos, a los profesionales que participen en calidad profesional, humana, en su trayectoria, en fin, tratar de hacer una elección de los mejores profesionales que puedan existir. Esa es la teleología. También forman parte de esa comisión pues varios representantes que realiza esa elección el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y un número similar también de magistrados de salas de Corte de Apelaciones que componen esa comisión. Es decir, está integrada de esa forma entre el sector académico, el sector judicial y abogados, digamos, litigantes que componen e integran esa comisión. Una vez el Congreso ha hecho esa convocatoria, pues la comisión se empieza a estructurar de la forma en que ya les mencioné, se envía por cada ente, por cada órgano, al Congreso de la República, perdón, al Congreso de la República la información de cada integración, y ya que están debidamente todos los entes estructurados, el Congreso procede a juramentarlos. Ya juramentados, se instala la comisión y comienza ese proceso que les había indicado, en donde ya ellos definen quién va a ser su presidente de la comisión, el secretario, establecen una tabla de gradación para ir de alguna forma cualificando a cada expediente, se establece un perfil del profesional que se busca para ir de alguna forma teniendo los mejores elementos humanos para integrar Corte Suprema y salas. Ahí se van a ponderar aspectos éticos dentro de esa tabla que se realizará, aspectos académicos, aspectos profesionales, de experiencia profesional y proyección humana. Sí, abogado, vamos a ir sin duda desgranando todo este proceso, y aquí en pantalla nuestra productora general, la licenciada Alejandra Andino, nos comparte una gráfica que explica que, valga la relación, grafica la forma como los países centroamericanos han logrado estructurar este proceso. Para el caso El Salvador, es el Consejo de la Judicatura y la Federación de Abogados la que se encarga de evaluar, la que se encarga de nominar y la que se encarga de proponer a la Asamblea Nacional el listado de 30 profesionales del derecho, 15 el Consejo de la Judicatura y 15 la Federación de Abogados de El Salvador. Es un mecanismo, es un organismo que es de judicatura y gremialista al mismo tiempo. Así es, y está compuesto por la judicatura y también a nivel gremial, licenciado, los momentos de composición predeterminados. Mire que en Guatemala, si podemos observar, hay una comisión de postulación, como nos decía el doctor Ovidio, que está compuesta a nivel sectorial por algunos sectores, y el momento de la composición es previo al comienzo de la preselección. Se convoca con al menos 4 meses de anticipación al vencimiento del mandato de los magistrados en el ejercicio. En el caso de Honduras es una junta nominadora conformada por al menos 7 organizaciones. Es entonces un proceso sectorial social. Previo, sí, se trata justamente de una nueva ley que recientemente aprobó acá, para efecto de contexto de nuestros panelistas, el Congreso Nacional. Es un sistema que, bueno, ha sido también cuestionado en su momento, y es justamente de lo que se trató
el gran debate que hemos tenido en Honduras a propósito de la nueva ley de la Junta Nominadora. Y mira, en Nicaragua el organismo evaluador es la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, en consulta con organizadores de la sociedad civil, propuestas que las evalúa una comisión especial de la Asamblea Nacional nombrada para tales fines. Aquí sí ya podemos ver que quienes hacen el tipo de evaluación es a nivel político, y el momento de la composición es el Ejecutivo tiene 15 días a partir de la convocatoria lanzada por la Asamblea Nacional para elaborar su lista. Si no está lista en el plazo, se tomará en cuenta únicamente la recomendación de la Asamblea Nacional, es decir, que del Congreso no se establece límite de tiempo para poder votar. Y en Costa Rica, como lo decíamos al comienzo y como ya lo platicábamos con el doctor Rivera, es también un organismo estrictamente político. Es el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional Legislativa a través de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, que son en esencia los mismos diputados conformados en una comisión permanente y especial. Y es entonces un organismo y un proceso eminentemente político, porque son políticos, en este caso diputados, los que participan en la evaluación, en la convocatoria, en la selección y en la elección de los magistrados. Ahora, doctor Rodrigo Rivera, docente de la Universidad de Costa Rica, de lo que se trata, este ha sido sin duda el gran debate a nivel de los países centroamericanos, es de cómo reducir al mínimo la influencia de los poderes políticos y de los grupos también económicos en la designación de las altas autoridades del sistema de justicia. En este caso, yo vuelvo a la primera pregunta, ¿qué tanto ha logrado reducir al mínimo la influencia de los poderes políticos, de los grupos o de los sectores económicos, un proceso de selección, de evaluación, de convocatoria, de selección y de elección de los magistrados de la Corte Suprema en Costa Rica? Bueno, lo primero que habría que decir, me parece, es que el que haya una comisión de nombramientos con representación gremial o representación de las facultades de derecho o de los grandes bufetes del país, de los litigantes, no garantiza una pureza absoluta y lejanía con la política. Además de que la Corte Suprema de Justicia es un órgano del Estado, es un órgano político también, sobre todo la Corte Constitucional, sus fallos son eminentemente políticos, y entonces lo que se ha tratado de normar o de avanzar ha sido en transparencia, en una definición de los perfiles, en una claridad de las reglas de juego previas, y creo que se ha avanzado mucho, si bien todavía el sistema tiene crítica, en la medida en que hay una entrevista, ¿verdad? Aparte de revisión de atestados académicos y de trayectoria ética y moral y experiencia, que plantea otros problemas. Dijéramos, el recargo, hemos visto propuestas en nuestro país en donde el recargo está en el sector académico, o donde el recargo viene de la judicatura, de los grupos de la judicatura que quieren pues tener una carrera judicial que empiece desde abajo y que termine con las magistraturas superiores. Y entonces esto ha causado pues también críticas, en el sentido de que ahí, por ejemplo, la última propuesta le pedían a la gente que hubiera sido expositor en congresos internacionales, que hubiera escrito libros, que hubiera hecho posgrados, o sea, toda una serie de condiciones que era más para escoger un profesor que para escoger un magistrado. La judicatura tiene sus particularidades y sus competencias propias, y hay gente que no tiene grandes atestados académicos, pero que es un excelente juez, ¿verdad? Y entonces eso es así. Como le digo, el pensamiento generalizado en nuestro país es que las comisiones externas no son una garantía absoluta,
que usted puede, por ejemplo, ¿qué hace la empresa privada en un consejo de nombramientos, una representación como tal, ¿verdad? En nuestro país tenemos la Unión de Cámaras Empresariales, la UCAEP, y bueno, ¿qué hace ahí en un nombramiento de magistrados? Los mismos, los bufetes, ¿verdad? Las facultades de derecho. Tenemos facultades de derecho públicas y facultades de derecho de las universidades privadas y muchas de ellas, aún en las públicas, tienen nombrados o se hace presión para que tener profesores representantes de los bufetes, dijéramos, más renombrados y con mejores clientelas, ¿verdad? Atienden clientelas transnacionales y demás. Entonces, eso no es una garantía de pureza. Nos parece a nosotros que lo que debemos trabajar es en transparencia, en la elaboración de criterios objetivos y previos y tener una igualdad entre los aspirantes. En Costa Rica, la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa no recibe unas listas cerradas de nadie que las haya elaborado, sino que se abre un concurso y todo el que se considera capacitado y aspirante presenta su candidatura. Y desde luego hay requisitos de excelencia que van haciendo, dijéramos, una selección entre los muchísimos aspirantes que cada vez se presentan para estos concursos. El punto que tenemos nosotros de controversia es una entrevista. Al principio se le daba un 40% de la nota. Y ahora pasó a ser un 55, ¿verdad? O sea, la entrevista es como decisiva. Y eso es porque se permite o ha habido interés de los grupos políticos de revisar algunos temas que son delicados. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, el tema la adopción por parte de parejas igualitarias de niños. Hay toda una serie de temas que están suscitando sensibilidad dentro de la sociedad y bueno, los diputados quieren a través de esa entrevista tener conocimiento y adjudicar puntajes, ¿verdad? Bueno, y sobre esos puntajes, porque como ya logramos observar cómo eligen a los magistrados del Poder Judicial en Guatemala, le vamos a consultar al expresidente del Colegio de Abogados y Notarios, Ovidio Orellana, sobre esa entrevista. Aquí en Honduras hace poco le han bajado el porcentaje al tema de la idoneidad y le han subido el porcentaje al tema de idoneidad y le han bajado al tema de ética en cuanto a porcentajes. En Guatemala, en esa entrevista, ¿cuáles son esos factores que evalúan para los postulantes? Bien, muchas gracias. Bueno, en el tema de ética y de idoneidad, que han sido básicamente, ¿qué les dijera?, ejes centrales en la parte de buscar la buena selección de candidatos. En la ética, pues se le trata de pedir a los agremiados abogados que de una u otra forma acrediten primero su condición de colegiado, es decir, en la parte de ética. Las constancias, o les piden constancias o certificaciones donde consten los años de ejercicio profesional para ir acreditando la parte ética por ley. Constancia de antecedentes penales, policíacos, es decir, que no estén sometidos o hayan estado sometidos a procesos legales o de tipo ético a través, digamos, de procedimientos disciplinarios que tienen nuestro colegio. Declaraciones juradas que ellos tienen que dar sobre los derechos que les asisten, que están de alguna forma vigentes en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, que son aspectos incluidos en la parte ética establecidos en una ley que se llama Ley de Comisiones de Postulación. Posteriormente también se pondera la parte académica. Aquí cada uno de estos puntos en porcentaje va a depender, porque la ley no dice expresamente qué porcentaje se le va a aplicar a cada uno. Eso lo define cada comisión de postulación, cómo lo va a evaluar. La parte ética
que tiene que ver prácticamente con la calidad de persona con la que se está o la que se está buscando, la que se está tratando de tener, pues cómo ponderarla, es decir, tiene un número de 1 a 100 o simplemente se dice se tiene o no se tiene esa posibilidad de desarrollarse o de determinarse como una persona que sí puede estar en ese cargo porque es una persona intachable y que de una u otra forma va a tener no solo autoridad legal, sino autoridad moral. De manera tal que el porcentaje para cada uno de estos aspectos, repito, en Guatemala se los va a fijar la comisión de postulación acorde, digamos, a lo que ellos en sí, en el momento de la instalación y en el procedimiento respectivo, puedan definir en porcentaje. Y estos son apartados que deberían de estar muy bien ponderados a efecto de ir, digamos, mejorando en el proceso de selección y elección para tener, pues, jueces y magistrados que se pueda sentir uno que en efecto al estar en el cargo pues va a actuar de manera independiente, de manera objetiva y de manera imparcial. Eso le podría comentar en torno a los porcentajes, dado que no hay por ley, repito, ninguna clase de porcentaje, sino es algo que definen las comisiones de postulación al estar integradas. Gracias, doctor Orellana. Tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Foros HRN TSI y seguimos este día revisando y analizando el proceso de elección de los magistrados de los máximos tribunales de justicia de nuestros países. Bueno, seguimos aquí en directo con nuestros panelistas revisando el proceso de selección y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos aquí otra gráfica a través de la cual vamos a establecer la duración de los mandatos y la composición en cuanto a número de magistrados. Vemos para el caso que en Honduras la duración del mandato es de 7 años, con la posibilidad de ser reelectos, algo que, bueno, no pasa porque aquí pareciera que lo más urgente se vuelve que se vayan rápido, ¿verdad? Sí. Y es una composición de 15 magistrados. Así es, miren, El Salvador, la duración del mandato son 9 años, pero ellos hacen reelección a cada 3 años. Así que cada mandato son 3 años y a cada 3 años ellos tienen que estar en el proceso de la reelección y son 15 magistrados también. Guatemala tiene 13 magistrados en el máximo tribunal de justicia con un periodo de 5 años también, con la figura de la reelección en el hermano país guatemalteco. Mire que en Nicaragua hay 16 magistrados y son 5 años de duración de mandato y también pueden reelegirse. Y Costa Rica tiene un periodo de 8 años con 22 magistrados. Le pregunto, abogado Rodrigo Rivera, docente de la Universidad de Costa Rica, si este número de 22 no pudiese parecer un número excesivo de magistrados. Bueno, es difícil determinar eso, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que Costa Rica es un país de alta litigiosidad, hay una gran confianza y la gente recurre al sistema judicial con una gran intensidad, y entonces eso ha ido determinando que las cargas de trabajo se vayan conformando las salas, las diferentes salas por materias con 5 abogados, las 3 salas principales y 7 la sala constitucional, y eso pues ha llegado a sumar 22, ¿verdad? Pero dijéramos, el número tampoco me parece a mí, salvo que sea excesivo, que sea relevante, ¿verdad? Dijéramos, la diferencia entre 15 y 22 no es tanta.
Eh, este, eh, hemos pasado bien con ese número de diputados, no, perdón, con ese número de magistrados. No hemos sentido que constituya ni una carga excesiva ni un entrabamiento particular. Más bien, al contrario, la sala primera, por ejemplo, que ve aspectos contenciosos administrativos, y agrarios y de otro tipo, tiene entre esos 5 magistrados especialistas en cada una de las ramas que asumen, dijéramos, por lo menos la elaboración de las propuestas de resolución y el estudio de casos por materias. Y eso ha permitido un grado de especialización importante. Okay. No ha habido objeción alguna, entonces, ni en el número, ni en la cantidad, como también en el periodo de mandato de los magistrados. Sí, eso sí está más cuestionado en la actualidad. Eso es también de parte de los cuestionamientos recientes. Nosotros lo que tenemos es un sistema casi que en realidad es vitalicio. ¿Por qué? Porque una vez que el magistrado es electo, es un periodo de 8 años y al vencimiento del mismo, para ser destituido, o sea, para no ser reelecto, se necesitan 38 votos, 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Y entonces eso en realidad hace difícil el reunir una votación de ese tipo. Para una votación de 38 votos hoy en la actualidad en Costa Rica se necesitan por lo menos 3 fracciones legislativas, 3 partidos puestos de acuerdo digamos, de los 6 que están representados ahí, y hay 4 fuertes. Entonces nadie tiene la capacidad de destituir un magistrado por sí solo, tiene que generar un consenso y eso da una estabilidad que se está considerando pues excesiva. Alguna gente está diciendo que lo que debería hacerse es, así como aumentar la edad para ser magistrado, ahora está en 35 años, subirla a 45, permitir que sea 10 años y una sola reelección, ¿verdad? Y entonces, y eso para permitir una rotación y un refrescamiento de los magistrados. Como le digo, en Costa Rica hoy por hoy hay generaciones ya de funcionarios judiciales y de abogados litigantes y de profesionales en derecho que han gozado de una formación especializada y en el extranjero, de manera tal que están pidiendo campo, que quieren participar, ¿verdad? Y eso ha hecho que haya una reacción en relación con la permanencia larga de los magistrados. Nosotros tenemos un magistrado que es el caso polémico de siempre, tiene 80 años y ha sido reelecto creo que como 8 veces, ¿verdad? Y entonces empezó muy joven y ha hecho toda su carrera judicial en el poder. No ha sido litigante nunca, ni ha estado afuera, ¿verdad? Y tampoco es académico. Y entonces eso ha generado críticas. Bueno, ya que abordó usted el tema de los requisitos, ya logramos observar que son 9 años los que tiene el proceso de duración los magistrados en Guatemala, pero con periodo de reelección a cada 3 años. Entonces aquí la pregunta, don Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es cuáles son esos requisitos que tienen que tener los nuevos magistrados y los que se van a reelegir en su país. Muy bien, muchas gracias. Para el caso de Corte Suprema de Justicia, los requisitos que exige nuestra Constitución Política de la República de Guatemala son, en términos generales, ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad. Este ha sido un tema ampliamente ya discutido a nivel de justicia constitucional, que es un requisito que de una u otra forma, bueno, ¿cómo se va a acreditar la honorabilidad? Otro requisito que exige la Constitución es estar en el goce de sus derechos ciudadanos, es decir, no estar inhabilitado para poder ejercer de alguna forma nuestra profesión de abogado.
ser abogado colegiado y que esté activo. Colegiado es que pertenece pues al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y activo es que reúna los requisitos que también exige la ley para poder ejercer la profesión. En el caso de Corte Suprema de Justicia se necesita que tengan más de 40 años, o sea, de 40 años en adelante puede ser un candidato a magistrado. Para salas, 35 años o más. Hay dos requisitos más, que es haber desempeñado pues, un periodo completo como magistrado de sala para los que ejercen o han ejercido la magistratura a nivel de salas. Pero si algún profesional nunca ha sido ni juez ni magistrado de sala, entonces la Constitución le exige al abogado que tenga pues, más de 10 años de ejercicio profesional para el caso de Corte Suprema de Justicia y más de 5 años para el caso de magistrados de salas de Corte de Apelaciones. Esos son los requisitos que exige pues, la Constitución y la ley para poder formar parte, si es que son electos, de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones en Guatemala. Abogado, le dije el dato de El Salvador en cuanto al tema de la reelección, en cuanto al tema de los 9 años. En Guatemala, ¿cómo están los requisitos para reelección y en cuánto periodo de tiempo? Bueno, en Guatemala no hay ningún inconveniente con que los magistrados, tanto de salas como de Corte Suprema de Justicia, puedan volver a participar las veces que sean necesarias. Pueden participar consecutivamente, pueden dejar 1 o 2 periodos si así lo desean y volver a participar. No hay ninguna limitación para ello. Repito, el periodo para el que son electos es de 5 años, tanto Corte Suprema de Justicia como salas generalmente asumen ellos el mismo día en Guatemala, y de igual forma 5 años para Corte de Constitucionalidad cuando corresponda. ¿Y los requisitos en cuanto al tema de la edad, abogado? Sí, ya mencionaba con antelación, para Corte Suprema de Justicia deben de ser mayores de 40 años de edad, y para el caso de magistrados de sala, 35 años de edad en adelante. Sí. Ahora, el doctor Rivera ya se refirió esto así a grandes rasgos, pero ¿no es un riesgo que el candidato no tenga experiencia alguna o que no se le solicite que tenga experiencia y que ni siquiera especifique la ley, doctor, si el candidato tiene o no conflicto de intereses? Mire, nosotros tenemos una ley anticorrupción que establece claramente la obligación de declarar y apartarse cuando hay conflicto de intereses, y eso afecta a los magistrados, a cualquier autoridad política, incluso al presidente de la República. Entonces, dijéramos, nos parece que ese aspecto está cubierto. El hecho de la experiencia, es uno de los tamices, es uno de los filtros que se hacen en la comisión. La comisión establece un puntaje por años de experiencia, y las personas con mayor experiencia obtienen mayor puntaje y van adquiriendo ahí su ventaja. Hay otros temas que han salido en Costa Rica a relucir. Por ejemplo, hace poco, por cierto que terminó desafortunadamente, un ministro pasó a ser magistrado, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, fue destituido también porque pensó que seguía siendo ministro a pesar de tener ya una vida judicial, ¿verdad? Eso hay que regularlo. Hay que regular dijéramos, el pase entre el Poder Ejecutivo y la magistratura, o entre el Poder Legislativo y la magistratura, dejar unos años que deban transcurrir cuando cesan los periodos de diputado, o cesan los periodos de ministro, viceministro, etcétera. Ha habido proyectos extremos en el sentido hasta de prohibirle a un alcalde
ser candidato a magistrado, ¿verdad? Y entonces nos parece que ha sido, digamos que se ha querido extender la prohibición muy allá. Otro de los aspectos es en relación con la ética, que se le está pidiendo, por ejemplo, hay una propuesta en la vía legislativa para que se le pida a los litigantes, a las personas que no tienen carrera judicial y que aspiren a la magistratura, hacer un detalle de los principales casos en que han participado. Y eso se extendió también, hay otro proyecto que le pide a los empleados judiciales detallar los principales casos que hayan tenido que resolver en su carrera, ¿verdad? Y todas esas regulaciones nos han estado pareciendo, dijéramos, excesivas, complicadas. Desde luego, pues hay argumentos a favor, ¿verdad? Si hay un magistrado para una sala penal y de repente ha sido defensor de personas ligadas al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera, pues para eso se ha pensado más bien compensar la obligación de brindar esa información, compensarlo con una apertura a objeciones de la sociedad civil, en donde la sociedad civil pueda hacerle objeciones u observaciones a la candidatura de personas. Eso ya se está haciendo, ya hay un periodo en donde se hace la enumeración de los candidatos calificados que pasaron el tamiz mínimo requerido y entonces se abre un periodo de observaciones de parte de la... ¿Qué tan riguroso, doctor Rivera, es el mecanismo entonces a partir de los requisitos que deben reunir los candidatos? Bueno, los requisitos, dijéramos, todos esos requisitos que se han manifestado, dijéramos, de tener una trayectoria como profesional, de estar incorporado al colegio, que es obvio, la edad, ese tipo de requisitos no ofrecen ningún problema. Lo que ha estado ofreciendo problemas son vínculos eventuales con partidos políticos. Incluso hay un proyecto presentado por un ex magistrado con apoyo de una asociación de juristas costarricenses que dice que le está prohibido ser candidato a magistrado a una persona que en los 10 años anteriores haya ocupado algún puesto en el Poder Ejecutivo o en alguna institución del Estado y que sea pariente o que algún pariente hasta el 3er grado de consanguinidad haya ocupado un puesto en una institución, en un puesto de jerarquía en una institución en el Poder Ejecutivo, lo cual también no deja de ser tachado de extremo por algunos sectores. Lo que se está considerando hoy por hoy es el hecho como ya lo hablé, de fijar requisitos objetivos previos, claras reglas de juego. Por ejemplo, la entrevista, se dice que debe ser una entrevista estructurada, o sea, los puntos de la entrevista deben ser estructurados. En el pasado, en algún momento, en alguna candidatura, a un candidato le hicieron 20 preguntas y a otro le hicieron 4. ¿Verdad? Entonces, la entrevista tiene que ser igualitaria, tiene que valorar aspectos fijados de previo y aportar elementos de objetividad y de comparación. Se habla ahí también, se ha hablado, por ejemplo, hasta eso fue muy rechazado, de hacerles un examen escrito de conocimientos, ¿verdad? Y entonces esa parte no se admitió. Ahora se está hablando de una evaluación psicológica que tiene sus cosas. Ahí habría que recurrir a profesionales externos, ¿verdad? Y además hacer una estructura adecuada para una evaluación. No hay mucho ambiente en relación con eso. Pero sí la Comisión de Nombramiento de la Asamblea Legislativa sí hace un examen muy cuidadoso de los requisitos, de los antecedentes, y en general creo que se ha seleccionado a personas, digamos, que por lo menos tienen una capacitación mínima, ¿verdad? Las competencias para ser magistrado, para ser juez,
son complejas. Y además, los magistrados nuestros, no sé si así será en la Corte de los países hermanos, los magistrados nuestros ejercen el gobierno administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no solo son magistrados, juristas, sino que son administradores, son gerentes, ¿verdad? Y entonces sus habilidades son complejas. Nos ha costado definir un perfil en el que concuerden todos y que sea el más conveniente, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Bueno, y vamos ahora a Guatemala con el abogado Ovidio Orellana. Abogado, aquí se ha dado una controversia sobre el tema de la política, sobre el tema si los políticos que están en funciones pueden optar y pueden autopostularse a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto está permitido en Guatemala o está prohibido? Bueno, en Guatemala no existe esa prohibición para que, digamos, los políticos, estando en el ejercicio del cargo, puedan postularse a participar. No hay, digamos, esa limitación de tipo legal. Ellos pueden participar en ese proceso. La única condicionante que se prevé, no por disposición, digamos, constitucional o legal, pero sí de alguna forma por algunos antecedentes judiciales, es que si la persona o personas que participan en esas condiciones llegan a quedar electos o electas para el cargo de magistrado o magistrada de Corte Suprema de Justicia, pues previamente a ser juramentados y a tomar posesión, deben de renunciar al cargo o cargos que tenían para apartarse plenamente de donde se encontraban ejerciendo. Si no lo hacen, pues no pueden asumir el cargo para el cual fueron electos, o puede ser que si no lo hacen y de igual forma asumen, pues se generan diversas clases de acciones legales para buscar de una u otra forma la separación del cargo de ese magistrado que ya pueda estar en funciones, no obstante que no ha renunciado al cargo que tenía con antelación. De hecho, lo interrumpa. ¿Cuánto tiempo tiene que renunciar antes? Hasta antes de tomar posesión del cargo, hasta antes de ser juramentados. Si primero son juramentados, si son electos, una vez son electos, ahí tiene que renunciar, porque posteriormente a la elección que se hace, pues viene la juramentación y después viene la toma de posesión. Es decir, una vez son electos, tienen que renunciar al cargo. Aquí hemos tenido ese mismo debate, ¿verdad? Hemos tenido un debate bien fuerte en Honduras sobre si los funcionarios, altos funcionarios, que son al mismo tiempo, bueno, militantes de los partidos en el gobierno, pueden o no aspirar a ser magistrados, a ser jueces del máximo tribunal y de las salas. Aquí hemos tenido al tenor de la aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora justamente ese debate, porque antes de que se aprobase eso, bueno, los funcionarios y militantes, digamos que abiertos, activos, de un partido en el gobierno no podían aspirar a ser magistrados. Ahora lo van a poder hacer. En Costa Rica, doctor Rodrigo Rivera, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la experiencia de Costa Rica en cuanto a si los funcionarios y militantes activos del partido de gobierno pueden o no aspirar a ser magistrados? Bueno, sucede igual que Guatemala, eso es un aspecto no normado, ¿verdad? Pero la democracia y la democracia constitucional, el Estado de Derecho funciona a través de normas no escritas, de un espíritu, de una idea de que las cosas deben ser la autocontención, dicen los británicos. Y en ese sentido, en Costa Rica es muy censurado el que
alguien que esté en un puesto político militante, destacado, aspire a la magistratura. Bueno, eso solo pasó en el gobierno del 2014 al 2018, con un partido nuevo, en donde se dio pues, de una situación ahí muy peculiar, en donde tanto la madre como el hijo eran ministros de gobierno, y pasaron el hijo era de seguridad y la madre de justicia, y pasaron a ser candidato, y fue nombrado magistrado, ¿verdad? Y entonces eso despertó una reacción fuerte, alta en el país, y bueno, ahora actualmente no ya dejó de ser magistrado, a pesar de nuestro sistema vitalicio, ¿verdad? O casi vitalicio. Eh, nada sustituye esas normas no escritas, esa sensibilidad, esa idea de lo que es el buen comportamiento, ¿verdad? Porque las normas pueden decir maravillas y las acciones pueden no serlo. Y eso es lo más corriente. Entonces, en ese sentido, pues sí, pienso que sí nos está haciendo falta una regulación, el evitar las puertas giratorias. Hubo casos, nosotros tenemos 2 casos, los 2 mejores magistrados que ha habido para la Sala Constitucional salieron de partidos políticos, ¿verdad? No en el gobierno, uno era de oposición y el otro era un gobierno también de un partido político que estuvo en el gobierno, pero en el momento que fue seleccionado no estaba en el gobierno. Y fueron 2 excelentes magistrados. Incluso hemos tenido el caso de magistrados que terminan su periodo o renuncian o se pensionan y pasan a ser diputados. Son puestos en las nóminas de los partidos políticos. Pero en general el comportamiento ha sido, en la práctica, ha sido adecuado. Sí hace falta normas que regulen esto. A nosotros, digamos, tal vez nos está haciendo falta elevar un poco la edad de los magistrados. 35 años es un poco bajo. Pedir un poquito más de años de incorporación al Colegio de Abogados. Pedimos 10 años en este momento, se está pensando en 15. Los periodos del nombramiento, si es de 8 años o menos. Lo que sí hemos logrado con el sistema nuestro es una gran estabilidad. Los magistrados, al reelegirse y ser prácticamente vitalicios, salvo votación para destituirlos de 2/3 partes de la Asamblea, ha hecho que tengan independencia, que una vez nombrados se suelten de las amarras ordinarias, ¿verdad? Y saben que van a quedarse, que va a ser muy difícil destituirlos. Y hoy por hoy, la situación de los partidos políticos, la división, el multipartidismo que sucede, hace imposible que un partido político tome una decisión de destituir a un magistrado y la logre imponer sin mayores justificaciones, ¿verdad? Entonces, eso sí, está en cuestión ese sistema de reelección nuestro, que parece mucho el norteamericano, además lo copiamos de ahí, que es ese sistema de magistrados vitalicios, ¿verdad? Pero, como le digo, ha sido un factor de estabilidad y de independencia. Y lo otro es también un tema muy importante para nosotros, es el tema de género. La idea de que la Corte debe estar compuesta, ¿verdad? En partes iguales, en la medida de que sea ideal, y que por hombres y mujeres. Y entonces, bueno, ahora hay toda una discusión de si se quiere obligar a la Asamblea a que si escogen, si hay una vacante de un magistrado y la suplen con un hombre, la siguiente tiene que ser obligatoriamente de una mujer, ¿verdad? Y entonces eso ha generado discusiones también, ¿verdad? Porque desde luego el género no puede sustituir la idoneidad y no puede sustituir los buenos atestados. Pero bueno, hay mujeres capaces, hay muchas. Les voy a contar. Cuando se discutió la necesidad de exigir cursos de posgrado
y exigir participación en congresos internacionales como en nivel de expositor y exigir una publicación, un número de publicaciones en revistas certificadas de derecho mundial, inmediatamente se suscitó por parte de la Asociación de Abogadas y Asociación de Mujeres en el Poder Judicial la objeción de que las mujeres, por dedicarse a sus tareas domésticas, normalmente no pueden cumplir requisitos de estudios en el exterior y posgrados y demás que los hombres, digamos, tienden a tener en mayor número. Y se consideró esa objeción importante. Hemos tenido excelentes magistradas cuyo fuerte no es los atestados académicos, sino su honradez, su dedicación al trabajo, su capacidad jurídica de razonar. Y me parece que lo que hay que hacer es tener es eso, es la parte de la transparencia, el poder decir claramente cómo se van haciendo las diferentes etapas, por qué de 300 candidatos resultó una lista de 25, y por qué fueron desechados los 325 que fueron rechazados, los criterios objetivos previos, claros, y la igualdad para todos. El no favorecer ni la magistratura, ni la carrera judicial, ni la judicatura, ni los litigantes, ni los académicos. En nuestro país, desafortunadamente, y lo dice un académico, tenemos una tendencia a premiar los títulos, a premiar los cartoncitos, sí. Y entonces pensamos que el que tiene más cartones es el que tiene más derecho. O es el que mejor sirve, y eso no es así en todos los casos. Bueno, vamos ahora a Guatemala con el abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados. Y en este país, abogado, ¿se pueden autopostular para competir y para lograr un puesto en la Corte Suprema? Bueno, autopostularse, estamos hablando de los que integran comisión, solo para que me aclare la pregunta. Digamos, yo soy abogada y tal vez trabajo en el gobierno y digo, me quiero autopostular, nadie me propone, yo me estoy autopostulándome para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, de hecho, cuando se abre la convocatoria por parte de la comisión de postulación para participar, es uno mismo el que lleva su expediente. Es decir, no hay un grupo, no hay un comité, no hay nadie adicional que pueda decir vengo a proponer A, sino que soy yo el interesado, o sea, yo el abogado que quiero ser magistrado, soy el candidato, soy quien preparo mi documentación, soy quien llevo la documentación y soy quien va a participar. Es decir, es uno mismo el que, si está interesado en ser candidato a magistrado, pues es el que va a hacer la gestión. No hay postulación de nadie más que la que uno mismo realiza. Bueno, ¿y cómo está con el tema de paridad de género allá en Guatemala? Ok, en relación a eso, pues no tenemos una disposición legal que obligue digamos, a la comisión de postulación o al mismo Congreso de la República para la elección, que haya pues una igualdad entre hombres y mujeres para la elección. No la existe, o sea, no hay esa normativa. Sin embargo, sí hay una clara convicción y clara conciencia de la importancia precisamente de que tanto pues los hombres como las mujeres en algún número casi igualitario pues puedan formar parte de Corte Suprema de Justicia, parte de las salas y parte de la Corte de Constitucionalidad, pero es, digamos, a través de lo que se va conociendo, a través de la doctrina, a través de los reclamos sociales, a través de las fuentes y medios que hacen llegar que se necesita ir teniendo pues alguna igualdad entre hombres y mujeres para poder formar parte de las, digamos, de las principales instituciones del país. Quiero compartirles un dato que hoy por hoy
estimo que es muy importante, independientemente de cómo llevan a cabo sus funciones. Pero hoy por hoy tenemos de presidenta de la Corte de Constitucionalidad o presidente de la Corte de Constitucionalidad a una mujer. Tenemos de presidente de la Corte Suprema de Justicia a una mujer. Tenemos de presidente del organismo legislativo a una mujer. Y ya en el tema del organismo ejecutivo, pues de momento es un hombre el que está ejerciendo, pero las principales, digamos, entes del Estado, organismos del Estado, están siendo presididos por mujeres y conforman, digamos, mujeres. Corte Suprema de Justicia, no, en este momento son como 3 las que hay, de 13. En la Corte de Constitucionalidad, pues hay que 1, 2 mujeres de magistradas titulares, de 5, es decir, no hay todavía números igualitarios, pero sí se tiene en cuenta, digamos, en el ambiente que sí se debe de ir pensando en ir integrando Corte Suprema de Justicia con mayor número igualitario. Espero, pues, si no se logra hacer por esta vía, pues si existe ya alguna reforma de imposición legal en su momento que permita decir que tiene que ser números igualitarios, incluso en el Congreso de la República, o sea, en los principales organismos del Estado, que esté conformado de esa forma, pues esperamos un día no muy lejano poderlo ver. Así es, vamos a una pausa, quédese con nosotros en Foros HRN-TSI, el Poder Judicial en Centroamérica, cuál es el proceso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Foros HRN-TSI, ya en la recta final de este foro. Le pregunto al doctor Rodrigo Rivera, docente de la Universidad de Costa Rica. A grandes rasgos hemos hablado acerca del proceso, del procedimiento, del sistema de convocatoria, de selección y de elección de los magistrados. ¿Considera usted o qué consideraría imperativo revisar a través de reformas que tienen que ser obviamente constitucionales este mecanismo de selección? Hemos establecido, bueno, que Costa Rica es, tal vez junto a Nicaragua, el único país en donde es la clase política, es el sistema político el que los convoca, selecciona y elige. Si habría que apuntalarle algo a este proceso, a este sistema de elección y selección, ¿qué considera usted imperativo que debería ser la sociedad costarricense, doctor Rivera? Bueno, a mí me parece que tenemos que tender hacia una mayor transparencia, ya lo vengo diciendo, a obligar a que se fijen criterios objetivos que sean claros y previos y que se favorezca la igualdad entre todos los participantes. Además del tema que para nosotros ya es un asunto resuelto en Costa Rica, que es la sentencia de la Sala Constitucional que obliga a la paridad de género. Ya se practica en las juntas directivas de las instituciones autónomas y se practica en los ministerios y en la Asamblea Legislativa ya se está tendiendo hacia eso. En la magistratura, por ejemplo, en el periodo de los años 90, de 11 nombramientos, solo hubo una mujer, en tanto que en el periodo del 2000 para acá, de 18 nombramientos, ha habido 9 mujeres. Y entonces han estado por la mitad, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, un poco lo que ya hemos dicho. Yo no creo que una comisión externa sea garantía particular, ¿verdad?
Las comisiones externas pueden ser mediatizadas también y pueden ser reflejo de intereses y de grupos de presión hechos. Las salas constitucionales, por ejemplo, desarrollan funciones políticas claras. El decir qué dice la Constitución tiene su cosa y es muy difícil pretender una asepsia. Esa idea de la asepsia técnica no me parece a mí que sea realista. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Creo que sí hay que llegar a establecer un procedimiento de selección que sea explicitado, eh, eh, que se garantice una amplia publicidad en los medios de comunicación colectiva, la convocatoria, la amplitud. Nosotros tenemos ese sistema abierto. La persona que quiere postularse va directamente a la Asamblea Legislativa y entrega su currículum y ahí empieza un proceso. Chance a la sociedad civil oportunidad a la sociedad civil para hacer objeciones, para plantear denuncias, para poder decir qué es lo que sucede. Y el tema delicado que nosotros tenemos es el tema de la entrevista estructurada, ¿verdad? Todo eso son cosas que se pueden solucionar desde la reforma del reglamento interno de la Asamblea Legislativa y que no requerirían una reforma constitucional. Ya cambiar el sistema, ¿verdad? De si el periodo de duración de los nombramientos, de la limitación de las reelecciones, eso podría exigir una discusión más amplia. En términos generales, bueno, la sociedad, lo que yo percibo en la sociedad es que no están a disgusto con el sistema, que sí hay grupos que quieren una mayor relevo generacional y más rápido, y entonces se están planteando pues, que el periodo que la reelección no sea indefinida, que el periodo sea más corto, pero eso también atenta contra la independencia. Nosotros hemos tenido relatorías de las Naciones Unidas en el país y se le ha destacado el hecho de que esa estabilidad sirve a la independencia. Al final de cuentas, los magistrados, sabiéndose que están nombrados, es una cosa de carácter. Ahora, la escogencia de personas idóneas es algo que tiene que ver también con, como lo dije, con una sensibilidad, con una idea de la responsabilidad, del saber elegir. Si usted corrompe o falsea el Poder Judicial, está jugando con la sociedad, está jugando con la posibilidad de una vida democrática y progresista, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que el Poder Judicial es algo que debe ser respetado desde todo punto de vista. Vamos ahora a Guatemala con el abogado Ovidio Orellana. Abogado, para usted, ¿qué tan importante es que dentro de esta comisión exista una despolitización completa, que esté conformada por gente que no tenga que ver con partidos políticos, para que tengamos tres poderes del Estado independientes? Bien, formal y legalmente hablando, en nuestro país se supone de que la comisión de postulación lo que pues buscaba es eso. Es decir, la comisión de postulación lo que buscaba es pues ser un ente que de una u otra forma pudiera, al estar instalada, pudiera diseñar un mecanismo que permita la participación de todo aquel que quiera participar, pero más que eso, saber tener un proceso donde se pueda elegir adecuadamente a esas personas que son las que se debieran de mandar a donde corresponda para ser electos. En la práctica, digamos, por lo menos en nuestro país, sí se ha vuelto algo complejo este sistema, es decir, el sistema de comisiones de postulación. Al principio, cuando recién empezó, obviamente, se estaba en esa etapa de exploración, de conocimiento, de ver cómo se iba a desarrollar, cómo
y se iba a hacer digamos, un cambio que permitiera de alguna forma una mejor escogencia. En fin, se empezó como todo nuevo, pues con esos miedos, temores, con esas ideas de querer hacer pues una buena escogencia. Transcurrido ya algunos años de entrada en vigencia de la ley de comisiones de postulación, pues hoy por hoy, al día de hoy, estamos, digamos, nosotros en un tremendo enredo en Guatemala porque el periodo de la actual Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ya venció, ya van a llegar a casi 3 años posteriores a su vencimiento y no hay una elección, digamos, por el Congreso de la República de Guatemala, de los nuevos magistrados que ya tienen ellos la nómina de los 26 candidatos, pero no eligen. Y entonces seguimos en una situación complicada en donde intervino una comisión de postulación. Obviamente, pues por tratarse del sector justicia, que debiera de ser una elección, digamos, lo más sobria, lo más soberbia y debería de ser lo más exigente en nuestro país, porque de eso depende mucho de lo que, digamos, Guatemala es o debiera de ser, es con una integración, digamos, que nos dé la tranquilidad, la seguridad y la certeza jurídica de lo que debería de ser el sistema de justicia en el país. Sin embargo, en esta última, en particular, elección de Cortes Supremas de Justicias, pues el país se vio involucrado, digamos, en señalamientos serios de digamos, actores, tanto dentro de la comisión como fuera de la comisión, y que repercutió gravemente un atraso en ese proceso selectivo que al día de hoy lo estamos padeciendo. Entonces, no hubo en esta ocasión, por ejemplo, esa posibilidad de despojarnos de la parte de interés político de los políticos, sino que sí hubo, digamos, ese interés, esa incidencia en esa escogencia y derivó en varias acciones, tanto penales como constitucionales, que de una u otra forma pues retardaron todo este proceso, se sigue retrasando este proceso y sí ha existido, digamos, de una u otra forma esa vinculación política que es la que se buscó con la creación de las comisiones de postulación. Comparto plenamente de que pues una comisión de postulación no es, digamos, la salida total a un proceso de selección y elección de magistrados. Aquí a veces, por lo menos yo lo pienso, no es necesariamente que el solo hecho de que las instituciones estén por sí mismas van a lograr un resultado. Son las personas con su buen actuar, con su ética, con su responsabilidad legal y moral, con su autoridad, en ese sentido, la que le va a dar esa vida a las instituciones, que puede ser en sentido positivo o puede ser en sentido negativo. De manera tal que las comisiones de postulación, para ir, digamos, aterrizando en su pregunta, pues sí se vio seriamente afectada en este último proceso de elección. No lo digo yo, en lo individual lo dicen las acciones legales planteadas oportunamente, en donde se vio involucrada buena parte de la comisión de postulación en temas de procesos penales, incluso hasta hubo detenidos miembros de esa comisión de postulación. Se paralizó temporalmente la elección por un amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad decretó. Luego hubo una orden a través de la sentencia para que el Congreso de la República eligiera a los magistrados y no se cumplió, y tampoco la Corte de Constitucionalidad pues ha hecho nada por hacer valer y cumplir su sentencia al día de hoy. En fin, pues ese fue, digamos, o ha sido hasta el día de hoy parte de la experiencia que se ha tenido en comisiones de postulación, en donde pues han hecho su mejor esfuerzo algunos de los que la conforman por tratar de hacer un buen trabajo también. Gracias, abogado. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Foros HRN TSI.
Bueno, ya al cierre del foro de este día, doctor Rodrigo Rivera, docente de la Universidad de Costa Rica, ¿cuál es la importancia a manera de reflexión que reviste que nuestras sociedades, que nuestros países tengamos sistemas judiciales robustos, imparciales y en la medida de lo posible desmarcados de los partidos políticos? Bueno, mire, yo a la larga le voy a decir algo que no está muy acorde con el espíritu general. Hay una satanización de la política en estos momentos en el mundo. La gente señala al político como algo, como una persona no deseable. Pero bueno, el involucramiento en el conocimiento y tratamiento de los problemas de la colectividad es algo esencial, y es algo que cada día en las circunstancias internacionales y nacionales que padecen nuestros países de Centroamérica va a demandar que el ciudadano se apersone y que diga aquí estoy y que me interesan los temas. En ese sentido, no desprecio ni considero que la apoliticidad sea una virtud. Me parece, eso sí, que en la democracia que aspiramos a vivir y tener en nuestros países y en sociedades más igualitarias, creo que debemos practicar la autocontención. Cuando se trata del Poder Judicial es algo muy delicado, es el contrapeso real y verdadero del Ejecutivo y el control del Legislativo en la medida en que también controla a través de las salas constitucionales el exceso de poder legislativo. Y entonces, en ese sentido, mal hacen los partidos políticos en proponer a militantes, a activistas, a personas, al demagogo, a la persona que tiene una militancia clara y agresiva hacia algún punto del arco político. El activismo judicial tiene sus inconvenientes. El que desde la judicatura se pretenda, dijéramos, hacer lo que debe hacer el legislador, que es transformar la legislación y la sociedad, es algo muy complicado, es algo que no conozco yo países en que eso se haya logrado si no es con sacrificio de la democracia. Y creo yo entonces que la asepsia política no es posible ni deseable, ¿verdad? Sí creo que cada día más tenemos que hacer públicos los procesos, decir por qué tomamos las decisiones que tomamos, rendirle cuentas a la ciudadanía de por qué se descartó un candidato y por qué se apreció otro. Y entonces eso se llama transparencia. Hay que rendir cuentas, hay que explicitar las decisiones, no dejar de tomarlas. Y debemos elaborar criterios objetivos, previos, claros, de cuáles son las reglas del juego. Pero el perfil aséptico totalmente no es un perfil que tengamos que promover. Y es muy difícil, no lo vamos a encontrar. La gente que se preocupa por estos temas también tiene posiciones, ¿verdad? Y hoy en el mundo de hoy hay toda una efervescencia. Estamos presenciando una etapa previa a un cambio importantísimo. Nuestras sociedades centroamericanas están reviviendo o volviendo a vivir una revisión de sus presupuestos y de sus conceptos. Y bueno, ojalá que no se recurra a la violencia, sino que se recurra al derecho. Es la manera de solucionar pacíficamente los conflictos. Vamos de inmediato hasta Guatemala con el abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Sus conclusiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estimo que cuando se trata
de Justicia, tenemos que pensar en hacer siempre una escogencia adecuada de los jueces. Ser juez, más que cumplir requisitos, es una vocación. Y si el juez realmente va a hacer su función cumpliendo con una vocación, porque se va a impartir la justicia acorde a lo que dice la Constitución, a lo que dicen los tratados internacionales, lo que dice la ley y las constancias procesales, más su conciencia, pues le va a dar aquella tranquilidad al ciudadano de que el asunto sometido a su conocimiento fue debidamente resuelto, que no hubo injerencia, que no hubo manipulación, que no hubo una decisión retorcida en contra de la persona que le asistía a un derecho. De ahí que la buena escogencia de los jueces y magistrados deriva en seguridad y certeza jurídica, en estabilidad de un país, en evitar que se vaya a consumar casos de corrupción, en mandar mensajes de que si alguien está pensando en realizar esta clase de hechos, va a tener consecuencias y va a tener responsabilidades legales. Pero si un Estado no tiene un sistema de justicia fortalecido, pues la delincuencia seguirá operando y actuando a su sabor y antojo, y no vamos a tener bajo ninguna circunstancia, pues, jueces que permitan objetivamente deducir esas responsabilidades. Y mientras eso no ocurra, es decir, mientras no funcione debidamente un sistema de justicia en un país, el país no va a tener ninguna clase de estabilidad, no va a tener legalidad, no va a tener seguridad y certeza jurídica, no va a tener igualdad y muchos otros derechos que se ven afectados cuando la justicia no opera. De ahí que todos los países centroamericanos pues inviertan en su justicia, pero con una justicia, repito, que sea objetiva, que sea independiente, que sea acorde a las circunstancias y que eso permita la paz social, que es al final lo que produce la justicia, porque si hay ese valor, se realiza como tal, pues le genera una tranquilidad inmensa a cualquiera de nuestros pueblos en Centroamérica y en el mundo entero. Así que esa sería mi conclusión para este foro que ha sido, creo yo, muy enriquecedor para todo Centroamérica. Gracias, abogado. La integración del Poder Judicial en cada uno de los países de Centroamérica no está exento de polémicas ni de críticas de parte de los diferentes grupos de opinión pública. En Guatemala, los funcionarios judiciales duran 5 años en sus cargos. El Consejo de la Carrera Judicial se encarga de informar al Congreso sobre el periodo de funciones. Posteriormente son integrados organismos de postulación. El perfil planteado para los aspirantes a magistrados tiene el fin de elegir a los más calificados. Así lo ha explicado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Los candidatos deben acreditar antecedentes legales. También son ponderadas la información académica y la calificación ética de los postulados a magistrados. En Guatemala, los porcentajes de evaluación son fijados por la Comisión de Postulación. El objetivo es que los jueces y magistrados actúen de manera objetiva e imparcial en sus funciones. El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha mencionado que en aquel país vecino no hay limitación legal para que los políticos se postulen a magistrados, uno de los temas que también ha despertado mayor crítica en los otros países de Centroamérica. En tanto, el docente de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Rivera, señaló que la Corte Suprema de Justicia es un órgano político. Lo que se procura es elevar la transparencia de los procesos de elección, acotó el invitado a foros HRN-TSI.
A juicio de Rivera, las comisiones externas no son garantía absoluta de un proceso limpio de elección de funcionarios judiciales. Textualmente manifestó, lo importante es trabajar en la aplicación de criterios objetivos para elegir a los magistrados. En Costa Rica, uno de los aspectos más destacados en el proceso de elección es que los candidatos a cargos dentro del Poder Judicial son sometidos a una entrevista que tiene el 55% de la calificación total. Más adelante, el catedrático de la Universidad de Costa Rica expuso que la experiencia de los aspirantes a magistrados es uno de los filtros establecidos por la comisión nominadora. El panelista se mostró de acuerdo con que sea regulado el paso de funcionarios de poderes legislativo o ejecutivo a la magistratura judicial. Finalmente, y de forma actual, están en discusión propuestas que son cuestionadas porque contienen requisitos más excesivos, a la vez que es debatida la participación más directa de la sociedad civil en la presentación de observaciones a los candidatos a magistrados. Lo que es cierto es que en Costa Rica, se ha logrado establecer con la posibilidad de reelección de los magistrados. Es muy difícil destituir a estos funcionarios, lo cual les da mayor independencia en la impartición de justicia. El debate que igualmente también está ocurriendo en El Salvador, lo que ocurre en Nicaragua y lo que en términos generales pasa en todos los países de la región. La demanda de los pueblos centroamericanos es que los magistrados del Poder Judicial sean funcionarios probos, comprometidos con la impartición pronta y equitativa de las leyes y que no hay espacio para la impunidad ni la administración condicionada de la justicia. Que en esencia sean jueces, operadores de justicia probos e imparciales y que lleguen a esos puestos nada más para hacer prevalecer la ley y la Constitución de la República. Algunos dirán, casi nada, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es todo. Así es, y es todo también por este programa. Ha quedado usted bien informado en Foros HRN TSI.